Excelente. Efectivamente, pues por lo que veo aquí tenemos un poquito de todo. Tenemos a coaches, hay lo que abunda más son coaches que acompañan a líderes, después tenemos también a formadores capacitadores, eh, y después coaches organizacionales, en fin, hay un poco una representación de todo y lo que abunda un poquito más son coaches precisamente. Pues muy bien, y además me imagino que varios están jugando diferentes roles. Perfecto. Bueno, pues dicho esto, vamos a arrancar y voy a pedirle a Juanca, a mi compañero y amigo que está conmigo en este webinar, pues que arranque. Yo te voy a compartir, les voy a compartir pantalla a todos para que vayamos empezando y nos vayamos conociendo. Cuando Perfecto. quieras, Juanca. Dale, José. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes. Genial poder compartir este espacio. Mi nombre es Juan Carlos Caballero, de Perú. Soy embajador del Leadership Circle en Latam para Perú. Trabajo hace 12 años ya en este tipo de proyectos y tengo el placer de acompañarlos hoy día con José y bueno, con todos ustedes en esta conversación. De hecho, ya José se presentará y entraremos, pero nos generó muchísima inquietud y reflexiones, algunas aproximaciones que hemos tenido sobre algunos estudios de cultura. Y nosotros que somos apasionados del liderazgo y muy comprometidos con el Leadership Circle, empezamos a hacer algunos cruces que nos parecieron interesantes y que nos motivaron a generar esta conversación, ¿no? Yo de hecho veo las banderas y está interesante, ¿no? Hay algunas banderas, pero yo le comentaba a José que cuando alguna vez te reúnes con alguien que ve gestión intercultural, probablemente tiene de 100 a 150 banderas, ¿no? ¿No, José? Lo conversábamos. Así que no es necesariamente una conversación que viene desde el marco de nosotros, desde la perspectiva de que hemos trabajado con líderes en 200 países, venimos a contarles esto. No es por ahí, sino es nosotros que venimos trabajando hace muchos años con líderes desde nuestros países y en algunos países que hemos podido trabajar, hemos entrado en una conversación generando un cruce para generar más conciencia sobre nuestra práctica en el liderazgo en relación a algunas dimensiones culturales que hoy día vamos a revisar. Así que eso es lo que venimos a compartir y encantadísimo de poder compartir este espacio con ustedes. Muy bien, Juanca. Y yo, bueno, soy José Manuel Gil, algunos ya me conocen. Yo aquí tengo dos banderitas porque efectivamente soy español, eso no lo puedo esconder, pero hace ya 9 años que resido en México y he tenido la fortuna también de trabajar con varios países en Latinoamérica. Como decía Juanca, pues aquí hay una mini colección de banderas, tampoco es tan grande, seguramente alguno de ustedes tiene más, pero una de las cosas que nosotros reflexionábamos es, ok, y digamos, esta experiencia, entre comillas, de haber trabajado con líderes de tantos países, ¿qué tipo de autoridad nos da? Y la respuesta que ambos estábamos de acuerdo es que ninguna. Y como es así, entonces nosotros lo que hemos optado es por presentarles, digamos, algo sólido. Y vamos a hacer apoyándonos en estudios realmente muy serios que en un momento les vamos a compartir y que van a sustentar pues todo lo que les vamos a reflexionar, ¿no? Y ojalá les sirva porque esa es la idea principal. Y aquí, si me permiten, yo quiero traer una reflexión importante. La reflexión es la siguiente. Cuando nosotros vemos un poco cómo influye la cultura en el desarrollo del liderazgo, tenemos que tener como mínimo dos perspectivas. Una primera perspectiva es cuál es el punto de partida del líder, es decir, cuál es la mochila, cuál es nuestra mochila, cuál es nuestra cultura, nuestra historia, cuál es la generación a la que pertenecemos. Y esto, básicamente, pues vamos a hablar sobre todo de la parte cultural, aunque hay muchos factores que inciden en eso, y lo vamos a hacer a través de algunas conclusiones de un estudio muy potente, es de Hofstede. ¿eh? Entonces, luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y después, la otra parte importante es qué se espera de un líder extraordinario, es decir, hacia dónde vamos. Una cosa es dónde estamos como líderes y cómo influye la cultura
en eso que nosotros tenemos, cuál es nuestra mochila, y la otra cosa es hacia dónde vamos. Si bien intuitivamente podemos entender, podemos adivinar que la cultura puede pesar mucho, igual que otras cosas, en el punto de partida, la realidad acerca de si influye mucho o no en cómo se percibe un líder efectivo en diferentes culturas, ahí el tema ya no es tan intuitivo. Y de hecho nosotros por eso nos vamos a apalancar en el modelo universal de liderazgo y se llama universal por algo, ¿no? Pero vamos a hacer con números. Y después, en medio de todo esto, está el camino que va desde aquí hasta aquí y donde realmente influye nuestro rol como coach. Y ahí también tiene mucho que ver nuestras propias creencias, nuestra propia cultura, etc. Entonces, antes de empezar yo con el primer estudio, necesitamos situar dos premisas, ¿sí? La primera... De acuerdo. Sí, José, gracias. Hay algo bien importante en lo que plantea José, ¿no? Está hablando de un punto de partida que no podemos negar la influencia. De hecho, más que negarla, tenemos que tomar conciencia de la influencia, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando trabajemos el modelo de liderazgo universal, la relevancia de la conversación de la conciencia. Las conversaciones sobre cultura que vamos a presentar hoy, sobre nuestra forma de ser en relación al trabajo y en nuestro funcionamiento en organizaciones, no va desde el marco de generar prejuicios o generalizaciones, sino Hofstede, ya lo vamos a ver, plantea algunas dimensiones de análisis que creemos que desde la conversación de liderazgo va a ser importante que los consideremos como parte de nuestro desarrollo de conciencia. Si vamos a tener una conversación sobre el entorno y la influencia en nuestra cultura y el punto de llegada en términos, o el punto de camino en términos de liderazgo, hay un entorno del cual no podemos dejar de conversar, que seguro que en muchos webinars y en conversaciones ya lo hemos tenido, que es entender el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? El mundo en el que nos estamos relacionando. Y es un punto de partida importante que tenemos que considerar, y este es el entorno VUCA, ¿no? De hecho, hoy hablamos de un entorno VUCA, porque hablamos de, por cada una de las letras del modelo, ¿no? La B chica de volátil, ¿no? Desafíos que aparecen de un momento a otro. La U de incertidumbre, uncertainty, ¿no? De mucho cambio, nos vemos muy forzados a operar con información incompleta. Antes teníamos, yo no sé cuánto antes, ¿no? A veces me pregunto, cuando decimos antes, es ¿hace cuánto antes teníamos más certeza? No lo sé, pero lo que es concreto es que en el momento que estamos viviendo hoy tenemos mucha incertidumbre para operar y eso va a requerir de ciertas tomas de conciencia. Hay una pregunta y luego lo miramos, Efraín. En el entorno VUCA también tenemos la complejidad, una conversación, un mundo que es difícil de mapear, ¿no? Tenemos muchísimas variables y muchas cosas que están influyendo. Y finalmente la A de ambiguo, ¿no? Que es parte del modelo VUCA, que es finalmente tenemos diferentes interpretaciones de las cosas, ¿no? Hay mucha información, mucha data. Yo conversaba con José el otro día de que ya inclusive se está hablando del entorno tuna, ¿no? José, lo conversábamos, de que hay una evolución de VUCA a tuna, inclusive, hablando la T en términos de turbulento, que es un poco el entorno en el que estamos viviendo, y complejo la N de novedad, ¿no? Que es mucha novedad y mucha información que nos considera. Entonces, queremos hablar de VUCA simplemente porque la conversación de cultura y la conversación de liderazgo no puede alejarnos de entender el entorno en el que estamos viviendo y el mundo en el que estamos operando. El otro paradigma del que queremos hablar es justamente del concepto de desarrollo horizontal y desarrollo vertical. Por cierto, aprovecho, ya he visto por ahí que alguien había hecho alguna pregunta, les invito por favor a todos a que pongan sus preguntas en el chat. Tenemos ahí alguien que nos está ayudando a recabar todas esas preguntas y al final, sobre todo, las vamos a ir resolviendo para intentar pues ser respetuosos con el timing. En cualquier caso, también el compromiso, estamos creando un parking lot de preguntas y en cualquier caso, las preguntas que no lleguemos a responder hoy mismo por falta de tiempo, nosotros nos podemos quedar más si hace falta, pero si ustedes no pueden, también nos comprometemos a que si ustedes nos dejan su dato, asociamos quién ha hecho la pregunta, pues respondemos en los próximos días con muchísimo gusto. Bueno, entonces, la segunda premisa de la que hablábamos es el concepto de desarrollo horizontal versus el concepto de desarrollo vertical, que yo no sé
familiarizados que están con el tema. Cuando hablamos de desarrollo horizontal estamos hablando de básicamente de adicionar conocimientos y habilidades, adicionar competencias. Son cosas, el desarrollo horizontal es fundamental. Normalmente se transmite por expertos, ¿no? Y es acerca de qué es lo que piensas. Sin embargo, nosotros desde el modelo pues hablamos de algo que es desarrollo vertical. Y el desarrollo vertical tiene que ver más en la manera en que pensamos las cosas. No es solamente un tema de cuáles son las competencias que yo tengo que incorporar, sino cómo tengo que procesar la realidad. Esa realidad compleja que acabamos de ver requiere de un sistema operativo distinto, porque las cosas cambian a una velocidad tremenda. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo vertical, es incorporar habilidades para pensar y actuar de una manera más compleja, más sistémica e interdependiente. Y normalmente eso, ¿cómo se produce? Pues a través de las experiencias de la vida, ¿no? Son las cosas que nos permiten a nosotros crecer. Y lo que hace evolucionar la conciencia fundamentalmente es eso. Si tuviéramos que resumirlo con una metáfora, es acerca de cómo piensas, ¿no? Como también avancé antes. Si tuviéramos que resumir en una metáfora, el desarrollo horizontal es como llenar el vaso y el desarrollo vertical estaríamos hablando de hacer el contenedor o el vaso más grande, capaz de absorber la complejidad del mundo de una manera muchísimo más completa, más acorde a lo que es la realidad que vivimos hoy y que cambia constantemente, ¿sí? Y ya lo sabemos, y no por la pandemia, eso sucedía antes de la pandemia, efectivamente. Y ahora sí que me gustaría pues, empezar con el estudio de Hofstede. Adelante, Juan Carlos. Perfecto, José. Sí, bien. Hofstede es un investigador holandés, hace un estudio hace ya algunas décadas y plantea unas respuestas a esta pregunta, ¿no? Que es cómo impacta la cultura en los valores encontrados en el trabajo, en los diferentes países, tratando de tener alguna aproximación a esta conversación y sobre todo dando muchos inputs a nivel de gestión intercultural, ¿no? De funcionamiento entre países para equipos multidiversos, mundos cada vez más globalizados, entornos cada vez más complejos. Él, para responder esta pregunta, empieza a hacer una investigación y identifica 6 dimensiones claves a considerar, 6 temas que tenemos que evaluar, que finalmente han marcado ciertas referencias en algunos países. Nosotros, para poder darle un poquito de claridad y de conexión con lo que vamos a conversar, hemos puesto algunos países que vamos a considerar en este análisis, pero Hofstede plantea lo siguiente en concreto. Cuando tú quieres mirar o identificar cómo impacta la cultura, él plantea que hay 6 dimensiones claves a revisar. Una de ellas es la distancia de poder, que si bien hay mucho fondo en ese estudio, en concreto es cómo nos relacionamos con la autoridad. Aún más simplificado, cuál es nuestra relación con la jerarquía. Cuán jerárquicos somos, cuánto nos relacionamos con la autoridad, cuántas distancias de poder marcamos, tenemos liderazgos más verticales, más horizontales. Él identifica que hay algunas tendencias en términos de distancia de poder. Luego plantea la importancia de revisar y estudiar la tendencia al individualismo o al colectivismo. Y plantea que hay sociedades, hay culturas, países que tienen más tendencias al individualismo, en concreto a los logros personales, al beneficio personal, a la consecución de los objetivos individuales. Y hay otras sociedades que tienen más tendencia al colectivismo, ¿sí? Acá una cuestión importante que aprovecho esto. Ninguna de las 2 dimensiones es mejor. No estamos hablando de que ser individualistas es malo o ser colectivistas es bueno. No. Son simplemente tendencias y formas de funcionamiento cultural que hay que mirarlos no como prejuicios, como lo decía al inicio, no como generalizaciones, y tampoco podríamos decir todos los peruanos, todos los mexicanos, todos los colombianos, de ninguna manera. Porque como bien planteaba José, nosotros estamos influenciados por diferentes temas. Nuestra crianza, el colegio al que fuimos, tenemos todo un desarrollo personal. Pero hay una variable que no podemos dejar de considerar, que es la cultura, y es la que Hofstede analizó en estas dimensiones. Luego planteó una conversación sobre sociedades más masculinas y más femeninas. Más masculinas no tiene que ver con que hay sociedades en las que hay más hombres o más mujeres, no va ahí la conversación, sino con más tendencia a
al logro individual, al resultado, a la tarea, a la ejecución, y sociedades con mayor tendencia a la armonía, al balance, a la valoración del grupo y al cuidado, ¿no? La aversión al riesgo, que se explica sola, sociedades que le tienen miedo a la incertidumbre o al riesgo y sociedades que le tienen menos. La orientación a largo plazo, que también se explica sola, si somos más de largo plazo o de corto plazo. Y la dimensión de la indulgencia, que tiene diferentes ramificaciones, pero una de ellas central es cuánto nos permitimos expresar emociones, cuán permisivos somos con las emociones de los demás, cuánto decimos lo que sentimos, expresamos lo que pensamos con tranquilidad y lo ponemos sobre la mesa. Entonces, Hofstede dice, cuando queramos analizar la forma de ser, el modo de ser de ciertas culturas en relación al trabajo, son estas 6 dimensiones que tenemos que considerar. Ya van a ver cuando expliquemos el modelo universal del liderazgo, y José se los va a plantear, que hay toda una lógica de la universalidad en las competencias y cómo los líderes a nivel mundial tienen ciertas tendencias y ciertas competencias. Pero estas dimensiones de cultura nos generaron inquietudes, conversaciones, sobre cuál pudieran ser los paralelos y las conversaciones relevantes para nosotros como líderes. Hemos puesto 4 países porque el modelo en la herramienta, que es gratuita, de hecho, después podemos poner el link ahí para que jueguen un poco los que se queden interesados con la herramienta, nos permite poner 4. Y hemos puesto a Chile, a México, a Perú y a Estados Unidos, porque nos permite marcar algunas diferencias interesantes que nos van a generar algún análisis y conversación relevante para lo que estamos compartiendo y trabajando. José. Entonces, por ejemplo, ¿no? En distancia de poder, las variables que están más altas plantean que hay mayor distancia de poder o menor distancia de poder. Como pueden ver, de los 4 países que están mencionados, en distancia de poder, México tiene, en tendencia general, como les digo, no es ni para generalizar ni para definir, pero hay una tendencia a tener mayor distancia de poder. ¿Esto qué significa en simple? Que, por ejemplo, si ejercemos liderazgo en México, probablemente hay una tendencia a tener relaciones más jerárquicas, a tener conversaciones más sobre qué piensa el jefe, qué opina el jefe. Hay que alinearnos, hay que generar conversaciones. Chile y Perú tienen tendencias similares y, como pueden ver, Estados Unidos tiene una tendencia distinta, en general en la dimensión de distancia de poder. Y las conversaciones que eso ya nos pueden empezar a generar en términos de liderazgo. A nivel de individualismo, hablábamos de individualismo y colectivismo, eso nos marca que las sociedades LATAM somos sociedades más colectivistas, estamos pensando más en funcionemos en equipo, vayamos juntos, logrémoslo juntos, hagámoslo juntos, y una sociedad como la norteamericana tiene una tendencia en relación al trabajo más individualista. ¿Esto qué impactos tiene en términos de liderazgo? Nosotros ya podemos empezar a hacer los cruces, que es probablemente las conversaciones sobre trabajo en equipo, las conversaciones sobre cooperación, colaboración, son conversaciones más normales, más aceptadas, más fáciles de poner sobre la mesa en sociedades más latinas, y las conversaciones sobre el logro individual, el foco individual, la consecución de personas, el reconocimiento a nivel individual o colectivo, empieza a marcar algunas cuestiones en términos de esta dimensión. En masculinidad o feminidad, vemos también algunas diferencias. Como ven, esto nos empieza a generar conversaciones sobre, oye, bueno, hay que empezar a considerar ciertas distancias o diferencias, ¿no? Yo conversaba con José es español mexicano, ya tiene la sangre mexicana también ahí, yo soy peruano, miramos ahí masculinidad, hay una tendencia de la sociedad peruana en relación al trabajo de tener tendencias más femeninas, estar pensando en conversaciones más como el bien común, el beneficio, estemos contentos, estemos bien, estemos cómodos, y las sociedades con más tendencia a la masculinidad están teniendo conversaciones más de logremos, consigamos, generemos, hagamos, ¿no? Entonces, ya como líder, me empiezan a mí generar conversaciones y es que estoy en un equipo multicultural. Para entender, la gran invitación en términos de las dimensiones de cultura tienen que ver con tener la capacidad de poner sobre la mesa ciertas conversaciones que pueden estar influenciando nuestras relaciones y en base a estas dimensiones entenderlo, ¿no? Pero claramente esto de aquí empieza, de acuerdo, Anthony,
esto de aquí empieza a marcarnos a una conversación que también había ahí un grupo de coaches, ¿no? Muy probablemente los coaches de tendencia de sociedades más femeninas vamos a también estar influenciados. No quiere decir que determinados, ¿ah? Quiere decir influenciados en generar conversaciones más sobre cómo está el equipo, cómo anda el clima, cómo anda la gente, qué necesitamos, y otras sociedades podrían estar más y más con mayor tendencia a preguntar ¿y quién está logrando? ¿Y cuánto estamos consiguiendo? ¿Y quiénes son los mejores? ¿No? En vez de cómo lo hacemos mejor, quiénes son los mejores, apoyémonos más en ellos. Y esas son cuestiones que tenemos que ir marcando, que son temas de cultura. En aversión al riesgo, también, esta es una conversación que con José teníamos, la conectábamos muchísimo, José, ¿recuerdas? Con temas de buca, ¿no? Decíamos, oye, mira esos números, ¿no? Claro, fíjense aquí, por eso es tan importante una de las premisas que hemos puesto. Cuando vemos estos indicadores, ¿no? En los que hay una aversión al riesgo alta en general en Latinoamérica y los países latinos más que los países anglosajones, por cierto, cuando pueden jugar un poquito con estos números, lo ven. Pero fíjense, si estamos en un mundo buca y nuestra aversión al riesgo es de semejante calibre, qué gran desafío tenemos aquí. Así es. Qué gran desafío tenemos como líderes. Puede darnos un poquito más de entendimiento de por qué nos está costando, por ejemplo, manejar situaciones tan complejas, y también a nosotros, al equipo de coaches y a los líderes en el acompañamiento, no solamente a los coaches, a los líderes acompañando a ese equipo, las conversaciones que, por ejemplo, tenemos en un entorno como el que vivimos y cuál es nuestra tendencia en ciertas decisiones y en ciertos manejos, sabiendo que estamos medianamente influenciados por culturas que tienen una tendencia más a tenerle miedo al riesgo, ¿no? A tener más control sobre la incertidumbre. Y eso que está trayendo Juanca es súper importante, porque aquí una pregunta que subyace a todo eso, cuando estamos mirando estos resultados, a veces podemos estarlos mirando en clave de, ok, quiero entender a mi coachee. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo impactan esos juicios, esas creencias o esos valores que yo tengo por defecto en mi aproximación a otros líderes? ¿Cómo me puede afectar? ¿Estoy haciendo yo juicios? ¿Estoy viendo desde un lugar de curiosidad o estoy viendo más desde un lugar de prejuicio? A mí como español me ha pasado. O sea, yo he venido a Latinoamérica y al principio pues hay determinado tipo de cosas que probablemente pues inicialmente no entendía. Para mí eran muy lógicas y probablemente las podía aproximar con cierta arrogancia. El tiempo pues me ha demostrado que tengo que entender exactamente que mis valores no son exactamente los mismos. Mi esquema de pensamiento muchas veces no es exactamente el mismo y por tanto eso absolutamente cambia mis paradigmas de relación con mis clientes y cómo les puedo ayudar. Así Y es. también me invita a tener esas conversaciones de las que hablaba Juan, que son fundamentales. Ok, las diferencias existen. No se trata tampoco de ignorarlas, sino de ponerlas con conversaciones valientes sobre la mesa y entender y generar alianzas, ¿no? De acuerdo. De hecho, hay una pregunta súper importante en términos de liderazgo, que es siempre hacernos la pregunta de qué es lo que el equipo necesita de nosotros, ¿no? De hecho, las dimensiones culturales nos marcan algunas reflexiones adicionales, que es qué es lo que el equipo necesita de nosotros, también dependiendo de la cultura del equipo, ¿no? Dependiendo de las diferentes personas que tengo en el equipo. Y cómo esto me permite a mí, que es una conversación crucial, darme cuenta, estar más pendiente, tener más información, ponerlo sobre la mesa, ser más curioso, conocer más a la gente, dado que no puedo dejar de considerar, más que no puedo dejar de considerar, es bueno que me aproxime a considerar también la influencia cultural que tiene en nuestro liderazgo y en funcionamiento como equipo, ¿no? La orientación a largo plazo, ya lo ven, en general es ahí, por ejemplo, en los 4 países donde hay más similitud. Según el estudio de Hofstede, los 4 países tenemos poca orientación a largo plazo, lo que significa que tenemos orientación a corto plazo. El otro día tenía una conversación con un coachee y hablábamos sobre sí, quiero preguntarle al equipo cómo se sienten y qué tenemos que trabajar para estar mejor acá 3 años. Creo que había una conversación de 3 años o 5 años, ¿no? Y yo le decía, oye, esa conversación está un poco lejos y en el mundo como estamos hoy, Buca, Tuna, Bani, ahora hay 1000 nombres para el mundo, y teniendo además ya en el background la conversación sobre nuestra tendencia de orientación a corto plazo,
me preguntaba si no era mejor, oye, ¿cómo hacemos para estar más tranquilos y más contentos la próxima semana? ¿Y cómo hacemos para estar más calmados y más tranquilos este mes? ¿No? ¿Cómo hacemos para lograr lo que queremos lograr en los próximos 6 meses? Pudieran ser que son conversaciones, no estoy negando con eso la relevancia de la planificación a largo plazo, por supuesto, pero sin duda tenemos una tendencia distinta. Siempre cuentan en los casos de estudio, en las escuelas de negocio, estas reuniones con empresas japonesas, ¿no? Que se juntan a hacer conversaciones sobre planificación estratégica a 100 años, ¿no? Y tienen la capacidad realmente de hacer una planificación estratégica a 100 años. Es que si ponemos Japón en las variables de Hofstede, la orientación a largo plazo está cerca del 95-97%, ¿no? Y eso marca una cuestión interesante simplemente en términos de los liderazgos y los manejos. Y finalmente la indulgencia, que también es una variable interesante, la usamos mucho en nuestras conversaciones también de preparación con José, porque pueden ver ahí la diferencia, por ejemplo, entre la variable indulgencia en México y la variable indulgencia en Perú, si es que usamos nuestras referencias en la conversación. Indulgencia, más allá de otras medidas como les mencionaba, tiene esta conversación de cuánto nos atrevemos y cuánto permitimos poner sobre la mesa ciertas conversaciones, ¿sí? Y cuánto somos tolerantes, abiertos con los puntos de vista emocionales de los otros. Cuánto nos sentimos cómodos con que alguien diga, oye, me siento así, pienso esto, ¿no? Más allá de las diferentes dimensiones, a mí siempre me llamó la atención que Perú tenga 46, lo que significa que es un país de baja indulgencia. Siempre pensé que había más, ¿no? Pero claro, acá se mezclan variables sobre ser conservadores y ser cuidadosos en lo que decimos. Entonces yo ya marcaba, por ejemplo, en un trabajo interdisciplinario, en esta charla con José y en las conversaciones que tenemos, esos casi 50 puntos de diferencia entre México y Perú no hacen prejuicios o generalizaciones sobre los países. Solamente en términos de nuestro liderazgo y nuestro funcionamiento juntos nos tiene que generar un planteamiento, que es que muy probable yo tenga más tendencia a ser más cuidadoso, menos mandado, menos lanzado, menos atrevido con mis expresiones. Como tuve un profesor español que me dijo, sí, peruano, muy elegante, fue el juicio que me hizo él, por ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente cuando hablaba muy elegante estaba hablando de la dimensión indulgencia. Nuevamente, estaba hablando de mi caso. No estoy hablando de que todos los peruanos sean como yo, porque sería una locura, pero claramente tenemos una influencia ahí que es importante considerar. Y claro, en el marco del liderazgo, ya lo vamos a ver con José, la pregunta es, ¿no? Si nos está costando más poner en conversaciones sobre la mesa, ¿cómo hacemos para tener conversaciones difíciles? Si nos sentimos más incómodos o menos tolerantes con conversaciones que nos tocan, nos hacen sentir que hay que decir, ¿cómo hacemos para expresar con claridad, ¿no? Lo que sentimos? No quiere decir que no lo hagamos, probablemente nos va a costar más. Lo que nos va a mostrar el modelo universal de liderazgo es que sin duda es relevante que lo sepamos hacer, independientemente de cuál sea nuestra influencia cultural. Porque sin esa capacidad hay muchos temas que no vamos a tener en capacidad de resolver efectivamente. Y bueno, queríamos marcar esto como un contexto de influencia y conversar, como planteaba José, sobre la ruta de liderazgo y las conexiones que seguro se van a seguir haciendo. A mí me gustaría aprovechar para preguntarles, contesten ahí por chat, si hay alguna de estas dimensiones las cuales pues, se ha impactado más, ¿no? Por el resultado o por el contrario, que me permite entender determinadas cosas que hasta ahora pues, no acababa de tener tan claras, ¿no? Entonces, les invito a que a través del chat pues, nos compartan sus primeras impresiones acerca de este estudio. Seguramente aquí hay personas que no son de alguno de estos países y probablemente podrán hacer aproximaciones y luego les compartiremos la liga al final, acordémonos, para que puedan ir jugando si quieren. ¿Sí? Entonces, si alguien por ahí... Curioso eso de Japón con alta orientación a largo plazo, efectivamente. Aversión a riesgos, un mundo que cambia constantemente, me llamó la atención. Pues, efectivamente, Pedro, es un desafío, un desafíote, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar de cuál es nuestro punto de destino, hacia dónde vamos. Y a veces la pregunta que nos hacemos es, ok,
Todo esto me suena fuerte una Argentina trabajando en Costa Rica, sí, no, efectivamente, que el tema de indulgencia en México sea más alto que en Estados Unidos. Pensabas que sería al revés. Sí, llama la atención, efectivamente. Después podemos hablar un poquito de eso también, sí, si nos da tiempo. A mí también me sorprendió, ¿no? El tema de la aversión al riesgo, además, concretamente, volviendo a lo que decía antes Pedro, es un tema que es muy común en la mayoría de los países. Es cierto que en los países anglosajones, en general, esa aversión al riesgo es un poquito más baja, no baja, siendo de un carácter medio. Evidentemente depende del país, pero bueno, jueguen un poquito con eso porque es muy interesante. Ahora vamos a hablar un poco del final, hacia dónde vamos, ¿sí? Y la pregunta que a veces nos podemos hacer es, ok, pero un líder efectivo es diferente, depende de la cultura, es diferente, depende del lugar. La efectividad de un líder en Japón tiene que ser distinta a la efectividad de un líder en Estados Unidos o en México. Esa es un poco la pregunta que a veces nos ponemos a hacer. Y yo aquí quiero separar un poco de lo que es la expectativa de la cultura y lo que es la efectividad del liderazgo entendida como tal. Y aquí, a partir de aquí, yo quiero introducirles muy brevemente, yo sé que hay algunas personas que ya conocen el modelo y a los que no, pues es una pequeña introducción. Quisiera hablar del modelo universal de liderazgo, donde básicamente en un mapa, un gráfico 360, que integra tanto las competencias que de alguna manera posibilitan un liderazgo muy efectivo como aquellas tendencias que de alguna manera pueden minimizar o pueden limitar tu capacidad de liderazgo. Esto se plantea en una gráfica que a través de una foto 360 te permite realmente identificar de una manera muy rápida cuál es tu camino de desarrollo. Pero antes que eso, tenemos que entender si el camino de desarrollo es el mismo en todas partes. Hemos dicho que son competencias creativas, luego hablaremos un poquito más, ¿no?, acerca de esto y las mencionaremos un poquito por encima, pero básicamente quedémonos con esta idea. Hay una serie de competencias que si pongo en juego van a aumentar mi capacidad de ser un líder efectivo y mejor valorado y con mejores resultados de negocio. Hay una serie de tendencias que en sí mismas no son malas, pero que sin embargo, si las utilizo como patrón, pueden llegar a tener un impacto negativo en mi liderazgo. ¿Por qué sabemos que esto es así? Pues básicamente, pues lo que hay detrás son muchos estudios acerca justamente de la correlación entre la efectividad del liderazgo y el desempeño de negocio. La efectividad del liderazgo medida a través de preguntas muy directas acerca de esos líderes que tienen esas competencias, hasta qué punto te inspiran, hasta qué punto quieres ser como ellos, hasta qué punto pues, te invitan a ser mejores, ¿no? Y tú quisieras de alguna manera pues, utilizarlos como modelo. Y después también hay criterios que tienen que ver con el desempeño de negocio, con KPIs muy claros, están las ventas y el crecimiento financiero, el retorno de inversión, la calidad de productos y servicios, el market share, el desarrollo de productos nuevos y el desempeño organizacional. Básicamente lo que hay es estudios que de alguna manera intentan correlacionar estas variables de aquí con lo que se considera un líder efectivo y con las competencias creativas, que son las que mencionábamos arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando hacemos esos estudios? Pues básicamente algo súper interesante. Y lo interesante es que estos estudios, que están basados en 2.5 billones de puntos de data, estamos hablando de un número de preguntas muy, muy, muy elevado, a un número de líderes muy, muy elevado de todo el mundo, básicamente lo que nos muestran es que existe una correlación directa de un 93%, de hecho, que es casi perfecta, entre la efectividad del liderazgo y las competencias creativas. Dicho de otra manera, las personas que desarrollan, o los líderes que tienen altas valoraciones en competencias creativas, son considerados líderes más efectivos, independientemente del lugar del mundo donde se encuentren. Hay pequeñas variaciones, pero no son significativas. Y de hecho, para incluso matizar todavía más esto, lo que hizo el Leadership Circle en sus investigaciones es definir una norma base de 10.000 líderes en todo el mundo intentando ser representativo
de todas las culturas que de alguna manera pues, se pueden dar. Esto es un primer dato muy relevante, es decir, sabemos que el punto inicial puede estar muy impactado por la cultura. Sin embargo, la expectativa de lo que consideramos un líder efectivo, un líder brillante que consigue resultados, no está tan afectado por esa variable. Otro tema interesante aquí, entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son esas competencias que estamos diciendo que de alguna manera están contribuyendo a la efectividad de liderazgo de una manera tan directa. Por un lado estamos hablando, hay cinco grupos de competencias, de hecho las voy a poner todas ya aquí directamente, 5 grupos de competencias que son las que definen a un líder extraordinario. Cada uno de estos grupos de competencias tiene unas subcompetencias. Por un lado está el tema de las relaciones, ¿no? Que es la capacidad, que mide básicamente la capacidad que tiene el líder, algunas son muy intuitivas, la capacidad que tiene el líder de hacer mejor a las personas. No de llevarse mejor con ellas necesariamente, de hacerlas mejores, aunque evidentemente tiene que ver también con cómo tú te relacionas. La otra parte es la autoconciencia, ¿no? Que es la orientación del líder hacia el crecimiento personal y profesional continuo, así como también su grado de conciencia. Otra de las variables, otra de las grandes dimensiones, de las más relevantes, si vemos esto como una carpa, pues lo que como se pinta es que la autenticidad justamente está en el centro de esa carpa, es la capacidad del líder de relacionarse de una forma auténtica, valiente y de alta integridad. Y tenemos también la conciencia sistémica, que es básicamente en qué medida el líder está enfocado en mejorar el sistema en su conjunto, la productividad, incluso el bienestar de la comunidad. Y por último, el logro, ¿no? Que sé que todos intuimos que ahí sí siempre tiene que estar y que durante muchos años pues hemos pensado que era lo más importante y que hoy sabemos que no es lo único importante, si bien es importante. Y tiene que ver con justamente hasta qué punto el líder ofrece un liderazgo visionario que inspira a los otros a seguirle y a producir resultados. Estas son estas dimensiones que de alguna manera se miden, que como insisto, quiero insistir mucho en ese tema, que están directamente relacionadas con la eficacia del liderazgo independientemente de la cultura que lo esté valorando. Luego tenemos las competencias reactivas. Juanca, ¿me ayudas con eso, por favor? Sí, las tendencias reactivas. De hecho, José, ahí había una conversación importante. Tú hablabas sobre la relevancia, por ejemplo, de la autenticidad como una de las dimensiones creativas claves y la autenticidad con valentía como una de las competencias relevantes, ¿no? Cuando traíamos este concepto de cultura para generar reflexión, no podemos concluir nada, por supuesto, es solamente abrir conversaciones. Nos preguntábamos qué impacto podría tener, por ejemplo, esta dimensión de la indulgencia, ¿no? De la capacidad de poner emociones sobre la mesa con la autenticidad con valentía. Y si pudiera ser que el desarrollo de la capacidad de autenticidad con valentía, que está claro, como bien plantea José, la necesitamos como líderes para ser efectivos y tener impacto, pudiera tener alguna influencia en el punto de partida o los desafíos que tenemos en su desarrollo en base a algunas de las dimensiones culturales. Y también nos hacíamos preguntas, por ejemplo, sobre la competencia de la conciencia sistémica, el impacto en el entorno y el impacto en el sistema. Preguntarnos también si sociedades con orientación a más corto plazo, ¿sí? Tienen más desafíos para generar conciencia sistémica. ¿Será así? ¿No será así? Dado que yo tengo menos orientación a largo plazo, ¿eso me genera una conciencia distinta sobre mi impacto en el entorno y el impacto en cuánto tiempo? Son conversaciones que nos planteamos. Y también conversaciones sobre la aversión al logro, la aversión al logro no, no espero que nadie tenga aversión al logro, la aversión a la incertidumbre, la aversión al riesgo, ¿qué impacto puede tener en nuestra capacidad o nuestra competencia de logro? ¿No? Había algunos estudios interesantes sobre la manera en la que habíamos gestionado, por ejemplo, la pandemia, las sociedades con mayor tendencia a aversión a la incertidumbre y la efectividad que habíamos tenido. Son conversaciones para reflexionar y mirar. A nivel de las tendencias reactivas, algo que también tenemos 3 tendencias reactivas. Ponlas, José,
por favor, para ya verlas todas. Directas, sí, por supuesto. Y si me permites, mientras Dale. tanto también, fíjense cómo justamente el traer estas reflexiones, estos estudios, nos permiten ir correlacionando cosas. Cuando estamos hablando de las dimensiones de cultura, las dimensiones de cultura no son buenas o son malas en sí mismas. Probablemente podemos hablar más de una versión evolucionada o una versión creativa en nuestros términos o una versión más reactiva. ¿El individualismo es bueno o es malo? Pues si lo enfoco reactivamente, pues probablemente me lleve a un nivel de sobreexigencia muy alto, de ambición muy alto, de excesivo perfeccionismo, que puede impactar en mi liderazgo y eh, en mi vida en general, porque realmente puede producir que me queme yo y que queme a los equipos, ¿no? Y también puede ir en detrimento de las relaciones. Y sin embargo, un individualismo o una masculinidad que tiene mucho foco en el logro, enfocada de una manera evolucionada o creativa, pues te puede llevar justamente a potenciar mucho las dimensiones de logro que tan importantes son justamente en esas competencias. Por tanto, es entender que ninguna de esas dimensiones son buenas o son malas en sí mismas, sino que, como decía Juanca, abren conversaciones muy importantes. Y también otra cosa súper relevante que quería traer acá es justamente cómo afecta nuestra visión. A veces nos podemos encontrar con un líder que estamos analizando pues, su autenticidad con valentía, ni es un líder, pues me lo invento, en Perú, ¿no? o en Colombia en muchos países latinoamericanos. Y entonces yo puedo decir, bueno, estoy en una competencia creativa, perdón, de autenticidad media. ¿Cómo podrías incorporar más de esto? Y en cambio, siendo muy consciente de lo que estamos hablando aquí, de un poco del componente cultural de la vida, de la historia de las personas, podemos también empezar diciendo, wow, es difícil en el contexto que estás, en la cultura que estás, tener conversaciones valientes. Y en cambio las estás teniendo ya. ¿Qué es lo que te inspira a tener esas conversaciones difíciles para hacer que el bien el bien de la organización se beneficie? Fíjense cómo hay distintas perspectivas, y lo hago desde una perspectiva de juicio, lo hago desde una perspectiva de curiosidad. Perdón, Juanca, que te interrumpí. No, Adelante. magnífico, magnífico, José. Justamente son las reflexiones que estamos queriendo trabajar. A nivel de las tendencias reactivas del modelo, es un lugar del modelo universal que a mí siempre me llamó la atención. Eso probablemente tiene algo que ver conmigo. Pero las tendencias reactivas siempre me parecieron muy curiosas. La idea es simplemente estas tendencias que tenemos como líderes que nos quitan efectividad, que nos frenan, que nos anclan, que nos imposibilitan ser más efectivos y tener más impacto, ¿no? Y también está estudiado que a nivel mundial estas tres tendencias son las que le quitan efectividad a los líderes, independientemente de la influencia cultural, el cumplimiento, la protección y el control. De hecho, en base a mi formación como coach ontológico, le comentaba a José, he tenido mucha experiencia, mucha conversación sobre lo que le llaman las declaraciones o los juicios maestros, ¿no? Que para los coaches ontológicos es una conversación muy, muy presente. Eh, y siempre era como que poder analizar ciertas declaraciones que normalmente aparecen sea cual sea la conversación. Y algo que me encantó siempre el modelo del Leadership Circle es que cuando encontré las tendencias reactivas, me di cuenta que realmente agrupaban mucho de los juicios maestros y muchas de las declaraciones que nos quitaban efectividad a los seres humanos en las diferentes conversaciones de coaching que tuve y en las conversaciones con líderes, ¿no? Ya en la conexión con la cultura, yo no le puedo echar la culpa a mi cultura, ¿no? De ninguna manera. El desarrollo de mi liderazgo es un desarrollo mío y tiene que ver con mi propio compromiso y con mi propia efectividad. Pero me pongo a pensar en la influencia que puede tener en mi cultura o en mí como peruano cierta tendencia, por ejemplo, al cumplimiento. Y yo tener mayor tendencia reactiva a complacer o pertenecer. Eso tiene que ver conmigo y con mis propios desafíos y con mi propia ruta de aprendizaje. Pero me pregunto, ¿tendrá alguna implicancia la cultura en la que he vivido, la cultura en la que he nacido y el espacio en el que me he formado y los referentes que he tenido? Es solamente una conversación a considerar. Pero estas tres tendencias reactivas, de hecho, son tendencias universales que nos quitan efectividad como líderes. Y así como planteaba José, que en cualquier parte del mundo la clave es poder tener las competencias creativas a nivel más alto,
la expectativa sería poder ir reduciendo con tranquilidad, con compasión y con compromiso las tendencias reactivas al nivel más bajo. Y eso poder ir incrementando nuestra efectividad de liderazgo y el impacto que tenemos. Finalmente, cuando hablamos en este tipo de conversaciones, como lo planteaba esta correlación que nos traía José, las organizaciones de alto desempeño son organizaciones en las que hay más competencias creativas y las organizaciones de bajo desempeño es donde predominan los estilos reactivos, ¿no? Lo que marca esta correlación positiva de la que hablábamos. Una conversación relevante que le genera la universalidad es que el 90% de los líderes estamos en alguna de estas dos etapas. Estamos en algún tránsito entre lo creativo y lo reactivo. Ojalá en un tránsito pudiera ser que uno en otro estamos estancados en algún lugar que tendríamos que empezar a mover y transitar, pero estamos sin duda trabajando en estas dos dimensiones. Algo súper importante en términos de la universalidad del modelo es que en el 70% de los líderes predominan los patrones reactivos. En nosotros, el 70% tenemos una tendencia más reactiva y es por eso la importancia de este tipo de conversaciones, de invitarnos a darnos cuenta, de seguir trabajando en nuestro liderazgo y de generar reflexiones que puedan hacer que sigamos incrementando nuestro nivel de conciencia, que finalmente es nuestra capacidad de darnos cuenta de nosotros, del mundo, del impacto que tenemos, tener cada vez mayor capacidad de prevención que nos permita seguir creciendo y seguirnos desarrollando. Esa es una conversación universal y nos generaban algunas conversaciones sobre la influencia también cultural. Y para un poco sustentar también esta afirmación que acabamos de decir, fíjense que también uno de los estudios interesantes del Leadership Circle es se agregaron los resultados de los líderes de las empresas evaluadas con el desempeño más alto y fíjense que el perfil que aparece es un perfil donde hay alta creatividad, altas competencias creativas y mucho más bajas las tendencias reactivas, que por supuesto no desaparecen. Y más interesante todavía es aún el otro gráfico, en el que estamos viendo justamente las empresas de un desempeño más bajo, donde estamos viendo que justamente las competencias creativas pues escasean y en cambio las tendencias reactivas pues están bastante pronunciadas. Esto de alguna manera es un poco para sustentar todo esto que estamos trayendo de esta correlación entre la efectividad del liderazgo y determinado tipo de competencias. Y aquí yo quiero un poco hablar de algo que nos surge mucho a las personas que trabajamos con este modelo, ¿no? Un poco para poner en contexto a las personas que no lo conocen tanto. Este círculo de alguna manera es una de las representaciones gráficas la más relevante, un 360 del líder a través de sus subordinados, de pares, de jefes y otros, ¿no? Eso es lo que marcaría un poquito esta mancha de color. Luego, por otro lado, tenemos estas líneas aquí que es cómo me percibo yo. Así, el otro es cómo me perciben los demás. Y después aquí vemos estas rayas que básicamente es una comparación con la norma base de líderes de todo el mundo. ¿En qué percentil estoy? ¿No? En relación, en cada una de estas competencias, cómo estoy en relación a lo que es la norma base del mundo. Y aquí siempre la pregunta que quería traer es, ok, pero ¿por qué comparar si estamos hablando de líderes de diversas partes del mundo? Y esta pregunta, pues seguro que a mí por lo menos me la han hecho en más de una ocasión. Y espero que después de lo que hemos hablado, pues la respuesta ya vaya fluyendo, ¿no? Y es básicamente justamente por lo que hemos dicho. Si el punto de partida, el impacto de la cultura es altísimo en cuanto al resultado deseado, el tipo de liderazgo que es deseable para que las organizaciones prosperen en un mundo VUCA, eso no depende tanto de la cultura. Por tanto, entender este gap es fundamental y por eso la comparación es muy relevante, porque sabemos que al final nos puede costar tener conversaciones difíciles, podemos ser muy complacientes y por ese motivo pues no atrevernos a tener conversaciones difíciles que puedan dañar el clima, pero sabemos que tenemos que traer esas conversaciones de una manera constructiva para el bien de la organización y por tanto el camino lo tenemos que hacer. Y nosotros como coaches podemos acompañar a los líderes teniendo en cuenta la realidad, no solo la cultural, sino también la personal y acompañarles en este proceso, ¿no? Y un poco
todo el modelo de alguna manera pues sustenta este camino, este proceso de acompañamiento en el que pues también el rol del coach es absolutamente fundamental, ¿sí? Bien, dicho esto, un poco, déjennos dos minutos un poco para reflexionar. Oye, ¿qué pasa si yo no conozco el modelo y quiero profundizar un poquito más en él? Quiero traerles aquí una invitación y una gran noticia. Este modelo, que podemos estar hablando horas y horas y que hemos resumido muy brevemente, pues está implantado en todo el mundo. De hecho, pues en absolutamente todos los continentes, ¿no? Donde tiene más presencia, pues es en Estados Unidos, en Europa y en Asia Pacífico, pero está presente en todas partes. Y de hecho aquí en Latinoamérica, pues ya hay diversos embajadores. Aquí vemos lugares donde de alguna manera hay contactos oficiales de la compañía a través de los cuales podemos preguntar acerca del modelo, de las herramientas y de las certificaciones que hay sobre este modelo. Y también quiero invitarles a conocer esto que tiene un propósito precioso, ¿no? Que es existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo, ¿no? Por ahí alguien preguntaba al principio que definíamos consciente y creo que Juanca ya ha hablado de eso, para servir al planeta y para nuestro despertar colectivo a nuestra unidad inherente. Es decir, estamos hablando de unidad en medio de la variabilidad o en medio de la volatilidad. Estamos hablando de esa unidad, que es una esencia de todos nosotros como seres humanos, ¿no? Aquí les comparto esta diapositiva para que los que estén realmente interesados en conocer más de las certificaciones, aquí tienen todas las certificaciones que vamos a hacer en este año en Latinoamérica. Tomen foto, por favor, y apúntense, porque es una experiencia increíble. No solamente es un camino de aprendizaje, es un camino de transformación personal. Y por tanto les invito muchísimo. Ya se hizo en febrero. Tenemos una que empieza del 12 al 16 de abril, para la cual todavía tenemos lugares disponibles. O sea que si están interesados, por favor inscríbanse. Van a hacer su propia assessment de liderazgo, van a tener no solamente la capacitación, van a tener mentorías, prácticas grupales, prácticas individuales. Es un proceso precioso. Si yo quiero informarme de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay dos maneras. Esta que tenemos aquí también quiero mencionarla, es para el Collective Leadership Assessment, que es la herramienta de assessment de liderazgo de grupos, para grupos y equipos directivos. Se llama Collective Leadership Assessment, y que para hacerla se necesita previamente haber pasado por esto, porque la esencia es el modelo universal. Entonces, como decía, hay dos maneras en las que yo puedo interesarme y registrarme en las certificaciones. Una es a través de nuestra página, aquí la tienen, tomen la foto, como les decía, y luego tenemos representantes en lugares distintos de Latinoamérica. Si tú perteneces a alguno de estos países, México, Perú, Chile, Costa Rica o Colombia, pues aquí tienes, toma también foto a esta imagen y por favor ponte en contacto con cualquiera de nuestros ambasadores. Por aquí está Juanca, por aquí estoy yo, tengo mi compañero Pedro, que también creo que está en este webinar. Por lo tanto, les invito realmente a que podamos profundizar con eso. Entonces, de hecho nos pasamos 2 minutos. No sé cuántas preguntas hay. Adriana, tenemos muchas preguntas. No sé si alguien más quiere hacerlas. Sí, tenemos 6 preguntas. Pues adelante, vamos a empezar con alguna. Conciencia y creencia. Yo no sé si hay el resto, pero yo solamente te he oído la parte final de la pregunta. ¿Diferencia entre conciencia y creencia? Por favor. Sí, José. Es correcto. Ok. Juanca, ¿quieres? Sí, bueno, lo fuimos hablando, ¿no? Lo primero es que espero que haya sido un espacio útil. La verdad es que son 2 temas muy grandes. Hemos tratado de hacerle un punto de conexión y sobre todo dejar algunas inquietudes. La verdad es que para hablar de conciencia y creencia, olvídense, ¿no? Imagínense que yo me pretendiera definir qué es conciencia y definir qué es creencia. Hemos estado tocando el tema desde puntos de referencia
lo he marcado en un momento como esa capacidad de darnos cuenta, de estar más pendientes, de estar más atentos, de ganar en capa. O sea, hubo un momento en que iba a volver a repetir la palabra conciencia, que de hecho es una conversación clave en el modelo universal, y preferí definir ciertas acciones que también generan más conciencia, cuando dije tener la capacidad de profundizar nuestra escucha, de ser más curioso, de darme cuenta de más cosas, de tener la capacidad de percibir más temas míos, más mi impacto en el resto, ¿no? Agrandar mi capacidad de mirada y de perspectiva, darme cuenta que está cambiando o estoy teniendo la capacidad no necesariamente de cambiar paradigmas o ideas, sino de poder mirarlos, cuestionarlos, repensarlos, evolucionarlos. Todo ello marca un poquito la conversación de mi conciencia, ¿no? La capacidad de ser más consciente y finalmente de estar más presente, más atento y teniendo mayor capacidad de aprender situaciones en el día a día. Y bueno, en la conversación de creencias, que también es relevante, se marca mucho, por ejemplo, en las tendencias reactivas del modelo universal, que tiene que ver con todas estas interpretaciones o juicios o paradigmas o formas de pensar muy arraigados, que tienen que ver más con nuestras propias interpretaciones de la vida, que se empiezan a ser parte de quienes somos y que impactan en nuestra mirada, nuestra visión, nuestro relacionamiento con el resto, son parte de nuestras creencias, ¿no? Algo bien interesante con ellas es que son muy potentes y que son muy debatibles, ¿no? Es una de las bellísimas características de la creencia, que es muy potente y muy debatible, ¿no? Podría hoy creer algo que mañana no creo. Y de hecho yo podría creer algo que José no cree. Y de hecho vivir en base a esa creencia. Y la verdad es que como alguna vez me dijeron, bueno, mientras esa creencia te haga bien, síguela creyendo. Y cuando te deje de hacer bien, déjala de creer, ¿no? El tema es que a veces para dejarla de creer hay que hacer algún trabajo evolutivo, hay que hacer algún trabajo de desarrollo, que justamente este tipo de conversaciones y este tipo de modelos son la invitación que nos hacen, ¿no? Adriana, damos una pregunta más. A ver, por aquí veo, acaban de hacer una correlación existe entre culturas en los que se vienen utilizando el modelo TLCP y las competencias creativas y tendencias reactivas. Por ejemplo, en Perú, Chile, México, USA, ¿cuáles son las competencias creativas más predominantes? ¿Cuáles las tendencias reactivas? Ok. Nos podemos... aquí yo quisiera invitar a Carolina para que respondiera esta pregunta, que seguramente conocen mejor que yo, al menos, esos estudios en profundidad. Claro, con muchísimo gusto. Pues el modelo universal del liderazgo ha sido aplicado hoy en día prácticamente en todas las culturas y en no se lo tengo acá, bueno, el segundo libro de Scaling Leadership aparece en algunos estudios y lo que básicamente hemos encontrado es que no hay muchas diferencias entre los países. Y eso tiene que ver con el enfoque y la aplicación que tiene. Básicamente en culturas como las culturas latinoamericanas y en India, de pronto está más permitido el control, por ejemplo. Es una cosa más aceptada, más incorporada, tiene que ver todo con nuestra historia, ¿no? Y con nuestro momento de desarrollo. Pero la verdad no es que las diferencias sean súper fuertes. De pronto en culturas más de países que están más desarrollados, el control ya está siendo visto como algo más reactivo de lo que lo vemos acá. Aquí todavía se premia a un líder que sea súper reactivo, ¿no? O sea, todavía las culturas dicen ojalá sea autocrático, perfeccionista, o que tenga mucha ambición. Todavía hay algunas culturas nuestras en nuestra región que premian eso y sin embargo el mismo mundo y la misma complejidad ha hecho que hayan tantos cuestionamientos sobre esto y digan, ¿cómo así? Por ejemplo, el mundo se está moviendo a todo el tema del agilismo, es una cosa que está como en mucho furor. Y vienen y traen los modelos y las metodologías ágiles y resulta que las culturas no permiten que haya adaptación de esos modelos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque el componente humano es el que se tiene que considerar. Entonces, casi que gracias a que se están introduciendo estos modelos de agilismo, las organizaciones están diciendo, hay algo en los seres humanos que están en mi organización que necesita ser trabajado para que puedan realmente incorporarse o adaptarse a estos modelos, ¿no? Entonces,
la realidad es que la misma complejidad del mundo está promoviendo el desarrollo que se necesita y que sigue siendo a nivel cultural pues muy aceptadas ciertos estilos de liderazgo reactivos en países más en vía de desarrollo que los países desarrollados. Sin embargo, en el fondo no son diferencias tan gigantes como nos imaginamos y son cosas realmente, puntos de percentil de diferencia, ¿no? No es mucho, realmente. Esa sería la respuesta. Gracias, Caro. Para ser también respetuosos con el tiempo, lo que propongo es lo siguiente. Nosotros hemos tomado nota de todas las preguntas y las personas que las han hecho. Si no tienen inconveniente, tenemos los datos y les enviamos una respuesta con muchísimo gusto, pero si alguien tiene curiosidad y no quiere esperar y se quiere quedar, pues con gusto también podemos intentar resolver la pregunta en estos momentos. Pero dicho esto, pues ya agradecerles a todos pues su presencia y su atención. Yo agradecer especialmente a mi compañero Juanca por su compañía, por su sabiduría y por lo bien que nos lo hemos pasado preparando esto. No solo haciéndolo, sino preparándolo. Mil gracias, Juanca. No, a ti, José, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar en esta conversación y bueno, por darle un poco sentido a la reflexión. Gracias. 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 Chao, gracias. Chao a todos.